Mi novia de 3 años, Paloma, fue de repente reconocida por la rica familia Castillo. Se convirtió en la joven y rica heredera que todos en la escuela perseguían. Yo, en cambio, de la noche a la mañana, me convertí en el pobre diablo del que todos se burlaban. Más tarde, de hecho, hice lo que todos rumoreaban. Le pedí dinero prestado a Paloma. Sus ojos, llenos de decepción, me miraron como si vieran a un perro. Tiago, pensé que eras diferente, pero no esperaba que fueras como ellos. Habla, me lanzó una tarjeta con rabia. En el estadio, la multitud estaba apiñada, esperando ver mi espectáculo. Pero yo, como si no escuchara, me incliné para recoger la tarjeta. Al fin y al cabo, tenía leucemia, y este era el dinero para prolongar mi vida. Cuando llegué a clase, el asiento al lado de Paloma estaba ocupado. Era un estudiante alto y corpulento. En ese momento, estaban inclinados el uno hacia el otro, discutiendo los ejercicios. Paloma. Dejé mis libros en el asiento detrás de ella y hablé con acento agudo. Al escuchar mi voz, Paloma levantó la cabeza y me echó un vistazo. Luego, se disculpó con una sonrisa ante el chico de al lado. Mayor, mi novio ha llegado. Lo dejamos por hoy, continuaremos la próxima vez. El chico no se quedó. Recogió rápidamente los borradores sobre la mesa y se fue. Solo que, al llegar a la puerta del aula, se giró para lanzarme una mirada significativa. Fruncí el ceño, sintiéndome bastante incómodo. Desde que Paloma fue aceptada por la familia Castillo, el número de chicos a su alrededor había crecido. Aquellos que antes la ignoraban, e incluso la evitaban, ahora intentaban acercarse a ella por todos los medios. Paloma era amable, no le gustaba especular demasiado sobre los demás, y nunca rechazaba la ayuda de nadie. Pero yo entendía claramente las intenciones de esas personas. ¿Quién es él? Paloma estaba organizando los libros en el cajón. Es el mayor de nuestro departamento. Recientemente ha revalidado con éxito. Vio que yo también tenía esa intención, así que dijo que me ayudaría con tutorías extra. Paloma movió su asiento a mi lado. Sus ojos se curvaron mirándome. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? Asentí siguiendo su juego. Así es, así que, mi querida novia, ¿podrías dejar de salir con él? Tranquilízate. Solo somos compañeros de clase. No habrá ningún comportamiento que cruce la línea. De repente, le agarré la mano, con una mirada seria. Paloma se quedó atónita por un momento. Suspiré, finalmente sintiéndome un poco reacio. Lo que quiero decir es que él no es una buena persona. Es mejor que no nos relacionemos con él. Ella apartó mi mano que intentaba acariciar su cabeza. Tiago, ¿puedes dejar de pensar que los demás son tan malos todo el tiempo? ¿Crees que todos tienen intenciones tan profundas como tú? Al escuchar sus palabras, mi mente se mareó por un instante. ¿Intenciones profundas? ¿Yo? De repente me dieron ganas de reír un poco. Así que, en el corazón de Paloma, yo siempre había sido esa clase de persona. Pero, pensándolo bien, si no fuera porque tenía intenciones profundas, ¿cómo podría haber protegido también a Paloma? En el primer año, cuando conocí a Paloma, a menudo escuchaba diferentes rumores en la escuela, temiendo que Paloma se viera afectada por ellos. Apreté los dientes y usé mi salario de medio año, de trabajo a tiempo parcial para alquilar un apartamento, de un dormitorio cerca de la escuela. Luego, le mentí diciendo que mi compañero de cuarto me había alienado, esperando que ella pudiera mudarse conmigo. El día que nos mudamos del dormitorio, incluso me peleé con Mateo, el que dormía en la cama de enfrente, solo porque se le había escapado algo malo sobre Paloma mientras me aconsejaba. Al final, ambos jadeábamos apoyados en la mesa. Le oí preguntar mientras respiraba. Tiago, ¿de verdad crees que vale la pena? Si hubiera sido antes, definitivamente habría dicho sin dudar. Claro que vale la pena. Pero ahora, ya no parecía saberlo. Paloma probablemente estaba muy enfadada. No importaba cómo intentara hacer las paces o ceder. Ella me ignoraba. Solo hacia el final de la clase su actitud se suavizó un poco. Aproveché la oportunidad para hablar. ¿Vuelves a casa a dormir esta noche? Recuerdo que la semana pasada dijiste que querías comer fideos con carne. Justo que estoy libre este fin de semana. ¿Te llevo? ¿Sí? Mi horario de este fin de semana ya está completamente organizado por mis padres. No como tú. Paloma se detuvo abruptamente. Pero yo sabía lo que quería decir en la segunda mitad de la frase. Ella ahora era amada por sus padres. Naturalmente, no era como yo, un huérfano sin nadie que me cuidara. Bajé la mirada, apretando inconscientemente el puño. Paloma se dio cuenta de su error, suavizando su tono. Tiago, lo sabes, acabo de ser reconocida por la familia. Todavía hay demasiadas cosas a las que necesito acostumbrarme. No es que te esté enfadando a propósito al no volver a casa. Al mirar el pequeño rostro algo ansioso frente a mí, mi puño apretado finalmente se relajó. De acuerdo, fingí despreocupación, sonriéndole. Sonó la campana de fin de clase. Tiago, entonces me voy primero.
Paloma ya había recogido sus cosas. Te acompaño. Cogí mis libros. Me levanté preparándome para ir con ella. No, no hace falta. Don Héctor ya ha llegado. Está justo abajo. Miré por la ventana. Efectivamente, un Maybach negro estaba aparcado abajo. Al darme la vuelta, Paloma ya había salido del edificio de aulas. Seguí su espalda mientras subía al coche y se alejaba. Una oleada de amargura surgió de repente en mi corazón. El fin de semana, Paloma no estaba. Le pedí a mi jefe hacer horas extras. El último pedido del día era en un centro comercial de lujo lleno de puestos caros. Después de entregar el pedido al cliente, me di la vuelta con la intención de irme. Pero de repente, vi una escena familiar en un rincón del centro comercial. Era Paloma. Estaba de pie frente a una pared de bolsos, eligiendo. Y a su lado, el mayor que le estaba dando tutorías ese día. La abrazaba íntimamente por el hombro. Los dos hablaban y reían alegremente, como si fueran una pareja de enamorados. Esta era la misma novia que ayer me había dicho que estaba ocupada en casa. Hoy, la encontré teniendo una cita a solas con otro hombre en el centro comercial. Apreté las correas de mi mochila, queriendo acercarme a confrontarla. Pero mis piernas se sentían como si hubieran sido llenadas de plomo. Pesadas, impidiéndome levantarlas. El hombre frente a mí vestía un traje impecable. Está claro que él es muy compatible con Paloma. Alguien con la posición de una joven heredera. Bajé la mirada para ver mi ropa descolorida. Y mis manos, aún jóvenes, pero ya ásperas por el trabajo. Quizás, desde el momento en que ella fue aceptada por la familia Castillo, ya éramos extraños. Cerré los ojos, tratando de contener las emociones que bullían en mi corazón sin tener dónde desahogarse. De repente, sentí un chorro cálido saliendo de mi fosa nasal. Fluyó por mi barbilla, goteando sobre mi camiseta, como un copo de nieve que se abría, reflejando el fuego en mis ojos. Mamá, ¿por qué este hermano tiene la cara llena de sangre? ¡Qué miedo! Una madre con su hijo pasaron a mi lado. El niño se escondió detrás de su madre, asomando la cabeza para observarme a escondidas. La madre, con una expresión de horror, silenciosamente jaló al niño para alejarlo de mí. Como si temiera contagiarse de algo malo. Saqué un pañuelo de papel, pero la sangre parecía fluir sin cesar. Por más que limpiaba, no se quitaba. Solo pude sonreír pidiendo disculpas al niño y huir del centro comercial a toda prisa. Me desperté en la cama del hospital. La enfermera que estaba haciendo la ronda me dijo. Fue el guardia de seguridad del centro comercial quien me encontró desmayado en la puerta y llamó al 120 para mí. El olor a desinfectante irritó mis fosas nasales. Sintiéndome incómodo en la nariz, intenté levantarme a duras penas. Pero, inesperadamente, justo al sentarme, grandes manchas de sangre nasal empaparon la sábana. La enfermera, asustada, se apresuró a llamar al jefe de sección. Después de examinar completamente mi estado de salud, el médico se puso serio, suspirando continuamente. Al notar su vacilación, pregunté, ¿qué me pasa exactamente? Dígalo, puedo soportarlo. El médico me entregó el informe de diagnóstico. Aunque estaba mentalmente preparado, las líneas negras sobre el papel blanco del informe me asustaron. Leucemia mieloide aguda. ¿Voy a morir? Si coopera activamente con el tratamiento, la vida se puede prolongar de 1 a 3 años. Primero, informe a su familia. Los gastos del tratamiento no son una cifra pequeña. Esta suma era de varias decenas de miles de dólares. No tengo familia. Agaché la cabeza, con emociones indistintas en el fondo de mis ojos. Mis padres fallecieron en un accidente automovilístico. Justo el día en que recibí la carta de aceptación de la universidad. Se suponía que iba a ser un día feliz. Recibí la carta de admisión de mi universidad ideal, esperando que mis padres volvieran a casa para darles la buena noticia. Pero ese día, esperé hasta altas horas de la noche. Me dormí en el sofá y seguí sin verlos regresar. Al amanecer, recibí una llamada de la policía. Dijeron que mis padres habían tenido un accidente automovilístico cerca del paso elevado y estaban siendo llevados a emergencias. En ese momento, pensé que había recibido una llamada de un estafador. Pero el mal presentimiento en mi corazón me impulsó a correr desesperadamente al hospital. Cuando llegué al hospital, mi padre ya había sufrido un paro cardíaco. Y mi madre seguía en la unidad de cuidados intensivos. Me senté en cuclillas frente a la puerta de la UCI vigilando toda la noche. Imploré a Dios innumerables veces en mi corazón. En la mañana del segundo día, mi madre aún así exhaló su último aliento. Solo quedé yo, sollozando frente a la puerta del hospital. Al oírme, el médico se quedó en silencio, con una mirada teñida de tristeza. Me palmeó el hombro. Piénsalo bien, eres tan joven. Regresé a la casa alquilada aturdido. Me tumbé en la cama, mirando el techo ligeramente amarillento. En mi mente, calculaba los costos de tratamiento necesarios. Varias decenas de miles de dólares. Con mi salario de unos cientos de dólares al mes.
Tendría que aguantar el hambre y ahorrar durante varios años para que fuera suficiente. Me cubrí la cara, riéndome a carcajadas. Pero por alguna razón, al reír, las lágrimas brotaron. Mi nariz no se quedó atrás, soltando una poza cálida. Mezclándose con las lágrimas, formaron un desorden en mi rostro. Desde que lo de mis padres sucedió, cada vez que me despertaba a medianoche, sentía un dolor desgarrador. Incluso el hecho de que Paloma y yo nos conociéramos fue porque la salvé cuando ella quería acabar con su vida de camino a casa. En las vacaciones de invierno de mi primer año, terminé mi último pedido y me preparaba para volver a casa. Al pasar por el paso elevado, vi a una chica de pie fuera de la barandilla. Frente al caudaloso río, parecía querer saltar. La situación en ese momento no me permitió pensar mucho. Corrí y agarré el brazo de la chica. ¿Qué haces? Suéltame. La chica retorció su cuerpo, tratando de escapar de mí. Me mantuve firme, agarrándola con más fuerza. Calmate, ¿qué es más importante que la vida? ¿Tú qué vas a entender? Ella sollozó. Gente como tú fundamentalmente no lo entenderá. Solo saben decir palabras de consuelo falsas de manera grandilocuente. Se resistió durante mucho tiempo, y lloró durante mucho tiempo. Solo cuando se cansó de llorar, pude preguntarle la razón por la que quería suicidarse. Ese día, originalmente planeaba ir felizmente a recoger su salario. Pero de camino a casa del trabajo, fue asaltada. Su teléfono y todo el dinero de su cartera fueron robados. En el lugar del crimen no había cámaras de vigilancia. La policía también estaba impotente. Ella era huérfana, esa cantidad de dinero era su gasto de manutención para el próximo mes. Aproveché el momento en que ya no tenía fuerzas para resistir. La levanté rápidamente de la barandilla hacia adentro. Ella se dejó caer al suelo, con los ojos rojos, la voz ronca. ¿Por qué me salvaste?, me preguntó murmurando. ¿No habría sido mejor dejarme morir? Al ver su figura delgada y sus hombros temblorosos, de repente sentí que su situación era muy similar a la mía. Somos iguales. Ella se rió como si hubiera escuchado un chiste. ¿Cómo vas a ser igual que yo? Yo también soy huérfano, la interrumpí. Por eso, te entiendo. Ella se quedó atónita por un momento. Pero luego sus ojos se llenaron de burla. ¿De qué sirve entenderlo? Si somos iguales, entonces deberías entender aún más lo desesperada que estoy. Yo te mantendré. Mi cabeza se calentó, soltando esta frase. Ella se quedó completamente paralizada. Me rasqué la cabeza, tratando de explicar. Quiero decir que todavía tengo algunos ahorros. Te ayudaré a reponer el dinero de los gastos de manutención perdidos. Pero a cambio, tienes que prometerme que vivirás bien. ¿De acuerdo? Era un atardecer de colores brillantes. Conocí a una chica que compartía mi misma suerte. Ella se puso de pie donde el sol poniente caía. Me dijo que se llamaba Paloma. Dormí un día y una noche. No me desperté hasta el domingo por la tarde. Al despertar, todo mi cuerpo me dolía como si mis huesos estuvieran rotos. En la sábana había una gran mancha de sangre seca. A tientas, abrí mi teléfono. En el chat no había ningún mensaje de Paloma. En cambio, el hospital me envió varios mensajes de cortesía con entusiasmo. La pequeña enfermera de aquel día había agregado mi mesenier. Me aconsejaba continuamente que cooperara activamente con el tratamiento. Hablaba sin parar como un pequeño sol. Eres tan guapo, seguro que a muchas chicas les gustas, ¿verdad? Si te rindes, ellas se pondrán tristes. Yo no quiero que el mundo pierda a un chico tan guapo. Si realmente tienes dificultades, puedo ayudarte a solicitar una donación. Absolutamente no te rindas. Al mirar el mensaje que me había enviado, mi corazón se encogió, surgiendo un sabor amargo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Era raro que un extraño que conocía mi situación familiar se preocupara por mí así. En el primer año, gracias a esta cara, de hecho atraje a unas cuantas personas. Pero sin excepción, después de conocer mi situación reciente, todas desaparecieron de mi mesenier. Como si temieran que me aferrara a ellas solo por sus palabras de acercamiento. Leí cada palabra del mensaje en el chat. Tenía muchas ganas de responderle un «de acuerdo». Pero no tenía el valor suficiente. Porque en comparación con el miedo a morir, en realidad me daba más miedo el dolor. Se dice que la quimioterapia contra el cáncer duele mucho. No quería sufrir tanto antes de morir. Pero finalmente fui al hospital. Porque de repente sentí que me dolía todo el cuerpo. Me dolía tanto que parecía que iba a morir. ¿No está seguro de ingresar para recibir tratamiento? El médico sostuvo mi informe de diagnóstico. Levantó la cabeza y me preguntó. Respondí con pesar. No tengo tanto dinero. Recéteme algunos analgésicos y ya está. Las células cancerosas se propagan muy rápido. Los analgésicos comunes podrían no ser muy efectivos. Solo este medicamento especial importado puede aliviar un poco. Solo que el precio es un poco caro. Mire si puede aceptarlo. Calculé el saldo de mis ahorros en mi mente. En el momento en que vi el precio en la caja del medicamento.
Originalmente quise rechazarlo. Pero el dolor en mi cuerpo me obligó a aceptar. Solo podía hacer unos cuantos pedidos de entrega más la próxima semana. Solo que no sabía si con mi estado de salud actual podría soportarlo. Pensé en Paloma. Con su posición actual de joven heredera, pedirle un poco de dinero no debería ser un problema. Pensando así, marqué su número. Lamentablemente, varias llamadas consecutivas no fueron respondidas. ¿Estás ocupada?, le envié un mensaje por Messenger. Desafortunadamente, esperé mucho tiempo y no la vi responder. Mi mano que sostenía el teléfono se apretó gradualmente. En mi mente solo estaba la escena del mayor abrazándola en el centro comercial esa tarde. ¿Seguirán juntos ahora? Sacudí la cabeza, cortando mis pensamientos. Paloma había dicho que solo eran compañeros de estudio, que no cruzarían la línea. Ella nunca me había mentido. Pero, ¿por qué ese día en el centro comercial? ¿Incluso yo sentí que ellos eran la pareja perfecta? El vapor empañó mis ojos. Mi corazón fue como si hubiera sido cortado. Un chorro de sangre caliente corrió por mi barbilla. Goteó sobre la pantalla del teléfono. Me estaba sangrando la nariz de nuevo. El lunes, en la escuela, no encontré a Paloma. Ella y yo no éramos del mismo departamento. Excepto por una asignatura optativa el viernes que podíamos tomar juntos. Normalmente, si no revisábamos intencionalmente los horarios del otro. Era casi imposible encontrarse en la vasta escuela. Especialmente después de que Paloma fue aceptada en casa. Ya no volvía a nuestra pequeña casa todas las noches. Las veces que podíamos vernos eran cada vez más escasas. Por lo tanto, averigüé su horario de antemano. Fui al estadio, donde ella tenía su última clase de educación física, para esperarla. Varias chicas pasaron por allí. Deben ser compañeras de clase de Paloma. Las oí susurrar. ¿No es este el novio pobre de Paloma? ¿A qué viene él? Antes, cuando Paloma era una persona común. No se le veía tan entusiasta buscándola. Es cierto, seguro que vio que Paloma se hizo rica y comenzó a temer que lo dejaran. Recuerdo que antes Paloma se cayó en una clase de educación física. Y ni rastro de él. Al final, fue el mayor Rafael quien llevó a Paloma a la enfermería. ¿Qué creen que viene a hacer esta vez? ¿No será que es verdad el rumor? ¿Y viene a pedir dinero? Sintiendo sus miradas de escrutinio, mi rostro se puso un poco pálido. Antes, cuando no tenía clases los lunes por la tarde, aprovechaba el tiempo para tomar algunos pedidos de entrega más. Por eso, incluso la vez que Paloma se cayó, yo estaba haciendo entregas, no recibí la llamada. Y no me enteré de inmediato. Además, esta vez, en efecto, vine a buscar a Paloma para pedirle dinero prestado. Me detuve, de pie en el borde exterior de la pista de atletismo. Paloma también me notó, se dio la vuelta y corrió hacia mí. «Tiago, ¿por qué viniste?» Sus ojos me miraron brillantes. Me costó un poco hablar. «Nada, vine a verte. ¿Hoy no tienes que trabajar?» Pedí el día libre. «¿Por qué pediste el día libre de repente? ¿No te encuentras bien?» La mirada preocupada de Paloma se posó en mí. Bajé la mirada, sin atreverme a mirarla. Pensando en cómo abrir el tema para pedirle dinero. «Lo siento, Tiago, anoche mi teléfono se quedó sin batería. Vi las llamadas y el mensaje que enviaste esta mañana. Temía que si te devolvía la llamada, interrumpiría tus estudios, así que no respondí a tu mensaje. ¿Pasó algo anoche? Solo quiero pedirte prestados $4.000. Hablé cada vez más bajo, casi susurrando al final. ¿Qué dijiste? Paloma no me escuchó claramente. Dio un paso más, acercándose, justo cuando iba a repetirlo. De repente, una voz familiar llegó desde atrás. Paloma, te encontré. Me di la vuelta. Descubrí que era el mayor que había estado tan íntimamente cerca de Paloma estos días. Paloma tenía una expresión de alegría. Mayor Rafael, ¿por qué viniste tú también? Rafael levantó una ceja. Y luego, al verme, su rostro se iluminó. Oh, tu pequeño novio también está aquí. Rafael sacó un libro de detrás de su espalda, lo enrolló como un bastón y golpeó suavemente la cabeza de Paloma. Pequeña tonta, ni siquiera te das cuenta de que olvidaste traer el libro para clase. Y me hiciste venir hasta aquí para traértelo. Paloma se abrazó la cabeza, gimiendo. Ay, tenía tanto sueño anoche que lo olvidé. Gracias, mayor. Luego te invito a un té de burbujas, ¿vale? Rafael le sonrió, con una mirada cariñosa, como si ignorara por completo mi existencia. De repente, capté el punto clave. ¿Estuvieron juntos anoche? Sí, se acercan los exámenes finales. Después de cenar, retuve a Paloma en mi casa para darle tutorías extra por un rato. Me reí fríamente. ¿El mayor Rafael no ve claramente? Sabiendo que Paloma tiene novio. Y aún así la llamas tan íntimamente delante del novio de otra persona. ¡Qué persona tan despreciable! La cara de Rafael se oscureció. Señaló mi nariz, a punto de abalanzarse. Sin embargo, un sonido de «chaj» resonó.
La bofetada de Paloma aterrizó en mi cara antes que el puño de Rafael. Ella me abofeteó. La fuerza fue tanta que me obligó a girar la cabeza. Mi cara ardía. Tiago, ¿cuántas veces te lo he dicho? Rafael es mi mayor. Él tiene la amabilidad de ayudarme con tutorías. ¿Por qué tienes que atacarle constantemente? Mi oído estaba un poco aturdido. No escuché muy claramente. Pero aún podía escuchar a Paloma defendiendo a Rafael. Yo también me enfurecí, con los ojos rojos, rugí. Paloma, al final, ¿soy yo tu novio o es él tu novio? Tú lo defiendes en todas partes. ¿Alguna vez te ha importado cómo se habla de mí en la escuela? Quizás mi expresión de ira era demasiado aterradora. Paloma se quedó paralizada por un momento. Luego, vi sus labios moverse. ¿Acaso lo que dicen no es verdad? En ese instante, mi mente se quedó en blanco, como si un rayo me hubiera golpeado. Escuché mi voz temblar. ¿Siempre has pensado así de mí? Mis ojos ya estaban un poco borrosos. Pero seguía mirando fijamente a Paloma, tratando de encontrar alguna pequeña prueba en su rostro, de que solo estaba mintiendo para enojarme. Pero no había ninguna. Solo vi su rostro agachado. ¿No acabas de abrir la boca para pedirme dinero prestado? Una frase de Paloma causó revuelo entre las pocas personas reunidas al borde del estadio. Se apiñaron, con miradas llenas de curiosidad y emoción. Rafael estaba de pie junto a Paloma. Al escuchar esto, se rió con interés. Paloma, te lo advertí desde temprano. Este novio tuyo, a simple vista, no es nada bueno. Rafael aprovechó para rodear con su brazo los hombros de Paloma. Lárgate, ¿quién eres tú para merecer abrazarla? Señalé la nariz de Rafael. Luego me giré y le gruñí a Paloma. Paloma, ¿simplemente dejas que te abrace así? Casi lo olvido. Ustedes dos ya se abrazaron en el centro comercial. ¿No es así? El rostro de Paloma se puso repentinamente blanco. ¿Cómo lo sabes? Paloma aún no había terminado de hablar. Yo ya la había interrumpido con una risa fría. Claro que lo vi con mis propios ojos. Paloma, antes no esperaba que fueras esta clase de persona. Me mientes diciéndome que tienes cosas que hacer en casa el fin de semana. Pero estás fuera abrazando a otro hombre. Si no me hubiera dado cuenta, ¿cuánto tiempo más pensabas ocultármelo? Es cierto, ¿no dijiste que yo era un hombre fénix en palabras de otros? Te lo digo, un hombre fénix no estará fuera trabajando duro para que tú gastes el dinero. Además, me recuerdas otra cosa, permíteme corregirte un poco. Hace un momento no te pedí dinero prestado, sino que te pedí que me pagaras una deuda. Durante estos años, la cantidad de dinero que gasté en ti no son decenas de miles de dólares. Pero son por lo menos 7 u 8 mil dólares. Solo te pido 4 mil dólares. Considera que es la devolución del dinero de la matrícula y los gastos de manutención que te proporcioné desde el inicio de este semestre. El resto, considéralo como si se lo hubiera dado de comer a un perro. Paloma se puso roja de rabia, como si alguien la estuviera intimidando. Parecía a punto de llorar. Pero esta vez, no vi nada lamentable en esa expresión. Solo sentí mi corazón oprimido. Mi cabeza también me dolía en ráfagas. Paloma se atragantó. Tiago, no esperaba que realmente fueras esta clase de persona. Me reí fríamente. ¿Acaso la señorita Paloma no me definió hace tiempo en su corazón? No digas tonterías, dame el dinero rápido. De ahora en adelante, consideremos que estamos a mano. ¿Quieres romper conmigo? Paloma abrió mucho los ojos, con una expresión de incredulidad. ¿Y qué más? El dolor de cabeza intenso oprimía mis nervios. En este momento, solo quería obtener el dinero rápidamente e irme. Paloma se mordió el labio, como si estuviera tomando una gran decisión. Si esto es lo que quieres, lo respeto. Su voz era lastimera, como si ella fuera la víctima. Dicho esto, sacó una tarjeta de efectivo de su bolsillo y la arrojó directamente hacia mí. Paloma no tenía ninguna intención de arrojar la tarjeta a mi mano, sino que quería humillarme, haciendo que la tarjeta cayera al suelo vacío frente a mí, para que yo tuviera que agacharme a recogerla yo mismo. El estadio estaba lleno de personas que querían ver mi burla. Seguí su voluntad. Sin importarme la dignidad, me incliné para recoger la tarjeta. Gracias, señorita Paloma. La expresión de Paloma se volvió difícil de ver en un instante. Quizás, pensó que yo tendría algún tipo de integridad. Pero mi vida estaba a punto de acabarse. ¿Para qué necesitaba integridad? Paloma tenía una expresión de arrepentimiento por no poder hacer de mí un mejor hombre. Se dio la vuelta furiosa y se fue. Pero en ese momento, la llamé de nuevo. Espera un momento. Quizás pensó que me había arrepentido. Paloma se giró, con una expresión de satisfacción apenas disimulada en sus ojos. Aún no me has dicho la contraseña de la tarjeta. Al segundo siguiente, la expresión en el rostro de Paloma se desmoronó por completo. De vuelta en la casa alquilada, envié un mensaje al propietario y comencé a empacar mis pertenencias. Mis cosas eran lamentablemente pocas.
empacadas por completo, solo ocupaban 2 cajas de cartón. El resto de la habitación eran todas las cosas de Paloma. Lo pensé bien. Aún así le envié un mensaje. Le dije que viniera a recoger sus efectos personales. Esta vez me respondió muy rápido. No es necesario, son todo cosas inservibles. Busca tú un sitio donde tirarlas. Al ver esta frase, me quedé quieto en el lugar, pensando durante mucho tiempo, intentando entender el significado de la palabra inservible en sus palabras. Un momento después, en la tranquila casa alquilada resonó una risa burlona. Es cierto, para ella ahora. ¿Cómo no van a ser cosas inservibles? Aunque dentro hay un regalo de cumpleaños que ahorré el sueldo de medio mes para comprarle. Hay un vestido que trabajé horas extras un fin de semana para comprarle según su deseo. Pero para Paloma, que se había convertido en una joven heredera, obtenerlos no le costó ningún esfuerzo. Tirarlos tampoco le causaría ninguna pena. Incluso la cantidad de dinero que no podía reunir para comprar mi medicamento especial para la enfermedad. Ella pudo usarla como una forma de humillarme y arrojármela casualmente. Me incliné apoyándome en la esquina de la pared, deslizándome por ella. Me acurruqué en la esquina, llorando sin hacer ruido. Volví a mudarme al dormitorio. En comparación con el alquiler mensual de unos cientos de dólares, el dormitorio de unas decenas de dólares al año era claramente más económico. Además, Paloma y yo habíamos roto. Alquilar una casa fuera de la escuela también había perdido su significado original. Arrastré mis 2 grandes cajas de cartón hacia el dormitorio masculino. Todos los chicos en el pasillo me miraron muy a propósito durante unos segundos. Hay que decir que el entusiasmo por el chismorreo de los chicos no es inferior al de las chicas. No presté atención, arrastré mi equipaje y seguí caminando hacia adelante, hasta que llegué a la puerta de mi antigua habitación del dormitorio. En el dormitorio solo quedaba Mateo. Puse mi mano en el pomo de la puerta, algo incómodo y dudoso. Al fin y al cabo, ese año antes de mudarme, Mateo y yo tuvimos una pelea por el asunto de Paloma. Después, como Mateo cambió de especialidad, tampoco nos habíamos vuelto a ver ni a hablar en la escuela. Ahora, la noticia de que Paloma y yo habíamos roto se había extendido por todas partes. No sé cómo me pincharía otra vez cuando entrara. Después de una lucha interna completa, empujé la puerta y entré. Lo que vi fue la postura cómoda de Mateo, sentado como un jefe. Al verme llegar, lentamente bajó los 2 pies que tenía apoyados en la mesa. Me miró con una sonrisa burlona. «Oh, ¿no es este Tiago? ¿Por qué no te fuiste a disfrutar de la vida con tu señorita? Por el contrario, ¿te arrastras de vuelta a nuestro miserable dormitorio?» Lo ignoré, fui a mi antigua cama, y comencé a organizar mis pertenencias. Pero lo olvidé. A Mateo le encantaba pegarse a la gente como chicle, hasta que obtenía la respuesta que quería. Efectivamente, dio la vuelta detrás de mí, agarró mi cuello de la camisa con un ligero tono de burla. «¿Por qué no dices nada? ¿Rompieron? ¿Ella se fue con otro?» Dicho esto, su mano que agarraba mi cuello se detuvo de repente. «Oye, ¿por qué tan desgastada? ¿No puede ser? Paloma ya es tan rica. Ni siquiera pensó en comprarte ropa nueva. Una persona que solo fue mi compañero de cuarto durante medio año. También pudo notar que mi ropa estaba gastada. Pero Paloma vivió conmigo 2 años. Y nunca pensó en comprarme ropa nueva después de que se hizo rica». Mateo vio que yo seguía ignorándolo, al notar algo inusual. Me agarró por el hombro, girándome por completo. Dudó. ¿De verdad rompieron? ¿No lo sabías ya? ¿Por qué me preguntas? Mis ojos se habían enrojecido sin que yo me diera cuenta. Esta vez, las lágrimas brotaron sin control. No lo sabía, se rascó la cabeza. ¿Cuándo fue? Dormí en el dormitorio todo el día de ayer. De verdad que no me enteré. No llores más. ¿Qué clase de imagen da un hombre llorando? ¿No es solo una chica? Si terminaron, terminaron. Después te presentaré a alguien mejor. Me consoló torpemente. Y extendió la mano para tirar de un pañuelo de papel, ayudándome a sonarme la nariz. Solo que esta vez, la sangre de la nariz volvió a brotar. Mateo se asustó aún más. Al ver su expresión de pánico y torpeza, no pude evitar querer reír. Mateo frunció el ceño. ¿De qué te ríes? ¿No ves cómo estás ahora? Rápido. Te llevaré a detener la hemorragia nasal primero. Me agarró, me arrastró hasta el lavabo. Me limpió la sangre de la cara, luego me dio palmaditas con agua fría en la frente. Después de limpiarme bien, Mateo me retuvo, interrogándome sobre todo el proceso de la ruptura entre Paloma y yo. Chasqueó la lengua. Ya lo vi venir, ella no era alguien que se conformara con poco. Simplemente no quisiste escuchar. Hizo una pausa, me miró 2 veces. Entendí que temía volver a mencionar la pelea que tuvimos ese día. Así que me levanté, lo siento con solemnidad. Mateo, la pelea de ese día fue mi culpa. No debí haberte puesto la mano encima cuando tuviste la bondad de advertirme.
Mateo se sobresaltó por mi repentina disculpa. Se quedó sentado mirándome durante unos segundos. Y luego de repente se levantó de un salto. Me dio una palmada fuerte en el hombro. No es nada, yo no le di importancia hace mucho tiempo. De ahora en adelante, somos buenos hermanos, para toda la vida. Extendió su puño. Le respondí, sí, buenos hermanos para toda la vida. Al menos, será para mi vida. Mi enfermedad progresó muy rápido. El efecto analgésico del medicamento especial también se debilitó gradualmente. Después del 7º sangrado nasal de la semana, Mateo se acostó boca abajo en mi cama y preguntó: Tiago, ¿qué te pasa exactamente? Estar acalorado no debería ser así, ¿verdad? ¿O te llevo al hospital a que te revisen? No es necesario, me acurruqué bajo el edredón, jadeando de dolor. ¿No es en serio, hermano, sangrar por la nariz a este punto? Y en el caluroso verano, estás cubierto con un edredón de invierno. Mateo dijo esto e intentó levantar mi edredón. Pero, inesperadamente, la temperatura ardiente de mi cuerpo lo hizo detenerse. Tienes fiebre, me sacó del edredón. Puso su mano sobre mi frente. De verdad que tienes fiebre. Cámbiate rápido, te llevo al hospital. No voy, mi voz se había vuelto ronca sin que yo lo notara. Tienes la voz ronca y sigues siendo obstinado. Tiago, no lo sabes. Ahorrar dinero no es este tipo de ahorro. Si te da una fiebre que te deja tonto, tendrás que gastar más dinero para ir al psiquiátrico. Esta vez te pago yo por adelantado. Cuando te gradúes y tengas dinero, me lo devuelves. ¿Qué te parece? No es fiebre, soporté el dolor. Apenas pude pronunciar unas pocas palabras desde mi garganta. Tiago, no sabes lo caliente que estás. Te lo digo. Ahora mismo, tu frente está tan caliente que se pueden freír huevos. Mateo estaba tan enojado que quería reír. Pero de repente pareció pensar en algo. Su expresión se puso seria. Tiago, dime honestamente, ¿estás enfermo de algo? Originalmente no iba a decirle. Pero debido a que Mateo me interrogó de todas las maneras posibles. A regañadientes, solo pude buscar mi informe médico para que lo viera. Su mano que sostenía el informe tembló ligeramente. Después de mediodía, finalmente habló. ¿Algo tan grande? ¿Paloma lo sabe? Bajé la mirada, sin decir nada. En la tranquila habitación del dormitorio. De repente, él se rió suavemente. Tiene sentido. ¿Cómo podría un tonto como tú decírselo? La ruptura también fue planeada por ti, ¿verdad? Temes que si ella sabe que estás enfermo, llorará sin parar de dolor. Así que fingiste ser alguien que codicia su dinero, y luego rompiste con ella. No es cierto, giré mi rostro, murmurando en respuesta. Al principio, cuando supe de mi enfermedad, quizás realmente tuve esa idea. Pero cuando Paloma actuó repetidamente de manera íntima con Rafael, comprendí completamente. Paloma probablemente había dejado de amarme hace mucho tiempo. No sé cuál fue la razón por la que continuó a mi lado. Tal vez fue por la culpa de mi gracia por salvarla y cuidarla. También podría ser. Así que corté personalmente esta conexión. Ya no nos debemos nada el uno al otro. Desde el día en que Mateo supo de mi enfermedad, en el dormitorio, su actitud hacia mí siempre fue muy cautelosa. También me controló muy estrictamente en mi vida diaria. No me permitía hacer trabajo pesado. Tampoco me dejaba comer alimentos picantes o muy calientes. El sábado, me vestí preparándome para ir a trabajar. Mateo regresaba justo de la cafetería. Traía un tazón de gachas de pollo con setas. Lo puso sobre mi mesa. Hoy tienes buen espíritu. ¿Vas a salir a tomar un poco de aire? Abrí el tazón de gachas en la mesa, sorbiendo pequeños bocados. No, voy a trabajar. La cara de Mateo se ensombreció de inmediato. ¿Por qué sigues trabajando, Tiago? ¿No me dijiste que habías renunciado? ¿O te falta dinero de nuevo? ¿No te dije ya? Si te falta dinero, solo dímelo, yo te lo adelanto. No, me apresuré a explicar. De hecho, renuncié, pero el jefe dijo que mi renuncia fue demasiado repentina. No pudo encontrar un reemplazo de inmediato, así que me pidió que trabajara un día más. Incluso si no puede encontrar a nadie, ¿no debería buscarte a ti? Con tu estado de salud actual, ¿por qué no descansas? Yo haré las entregas por ti. Al escuchar sus palabras, casi me atraganto con un bocado de gachas blancas. Miré su expresión seria, y de repente quise reír. Es difícil de imaginar. La escena del chico rico y travieso de todos los días. Conduciendo una moto eléctrica para hacer entregas a sueldo para otra persona. Me comí el último bocado de gachas. Me levanté y le di una palmada en el hombro. No es necesario, son solo unos pocos pedidos de entrega. Todavía puedo soportarlo. Además, si vas a ir a hacer entregas por mí, primero preocúpate por conocer bien las calles. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás menospreciando? Hoy te mostraré mi habilidad. Mateo fingió querer hacerme cosquillas. Me esquivé, salí corriendo de la puerta del dormitorio rápidamente. Está bien, tengo que irme, si no, llegaré tarde. Claramente, cuando salí por primera vez, el tiempo era muy bueno.
Pero ahora, el clima se puso sombrío de repente. En menos de un cuarto de hora, la lluvia cayó a cántaros. Rápidamente me refugié en una tienda de conveniencia. Abrí mi teléfono, revisé los pedidos que tenía hoy. Hay que decir, incluso estando enfermo, mi eficiencia seguía siendo muy alta. En solo una tarde, completé más de 10 pedidos. Y hoy, la velocidad de pago del salario del jefe también fue muy rápida. Justo después de la hora prevista de salida, el dinero ya había sido transferido a mi cuenta. Esperé en la tienda de conveniencia durante una hora. La lluvia se detuvo gradualmente. Organicé mis cosas. Me preparé para aprovechar el cese de la lluvia para volver rápidamente. Pero, inesperadamente, justo en este momento, la aplicación de entrega en mi teléfono de repente mostró un mensaje. Tienes un nuevo pedido esperando ser aceptado. Originalmente iba a rechazar el pedido. Pero parecía que la otra parte había especificado mi cuenta de entrega. A regañadientes, presioné con acento agudo confirmar. Y volví a entrar en la tienda de conveniencia para comprar los artículos solicitados por el cliente. Eran un conjunto de pijama de mujer y una toalla, y una pequeña caja de condones. Llevé estas dos cosas a la puerta de la casa del cliente. Llamé a la puerta. La persona que abrió era un rostro familiar. Era Rafael. Al verme, había emoción en sus ojos, y otras emociones que no podía entender. Tiago, no esperaba que realmente fueras tú. ¿Qué quieres decir?, pregunté con frialdad. No es nada, él extendió sus manos. Solo escuché a otros decir que estabas haciendo entregas, y me dieron tu cuenta. Quería intentar hacer un pedido. No pensé que esta cuenta fuera realmente tuya. Así que también te estoy ayudando a aumentar tus ventas, ¿verdad? Oh, ¿y qué? Sabiendo que eras tú, no habría aceptado el pedido. Le arrojé las cosas, me di la vuelta con la intención de irme. Rafael volvió a llamarme. Tiago, ¿no quieres saber para qué compré estas cosas? Me detuve, intenté no pensar en la posibilidad que consideraba más probable. Pero las palabras de Rafael aún así derribaron mi defensa. Así es Paloma, está en mi casa. Aún no había terminado de hablar. Mi puño ya se había estrellado contra su cara, antes que mi pensamiento. Lástima que no acertó. Cerró la puerta rápidamente, la puerta de la habitación se volvió a abrir. Esta vez Rafael solo abrió una pequeña rendija, me sonrió con una mueca. Y luego se oyó una voz dulce desde dentro de la habitación. Mayor Rafael, ¿cómo se enciende este calentador de agua? No sé cómo salí de la puerta de Rafael. Solo recuerdo que cuando mi conciencia regresó, había cruzado la barandilla, de pie sobre el puente. El verano era caluroso, incluso el viento nocturno era sofocante. Oleadas y oleadas golpeaban mi rostro al ritmo de las olas del río. El atardecer había pasado, todos regresaban a casa después del trabajo. El puente estaba vacío, nadie me prestaba atención, de pie fuera de la barandilla. Levanté la cabeza, mi corazón estaba entumecido, ni siquiera tenía expresión en mi rostro. Pero las lágrimas seguían fluyendo sin cesar. Había pensado que desde ese día, estaba completamente decepcionado de Paloma. Pero lo olvidé, un afecto de más de 3 años, de compañía diaria. ¿Cómo podría borrarse tan fácilmente? Por lo tanto, en el momento en que escuché su voz en la casa de Rafael, pensando en que ese bastardo estaba a punto de deshonrarla, mi corazón se retorció. Recordando, Paloma y yo estuvimos juntos durante 2 años. Excepto por dormir juntos en la misma cama, no hubo ninguna otra acción íntima. El tiempo que más disfrutábamos, eran las noches de fin de semana juntos. Recostados el uno contra el otro en la cama, viendo películas gratuitas en el sitio web con la computadora. Ella siempre tenía una costumbre. Después del primer bostezo, se apoyaba en mi hombro, y se dormía profundamente cuando la película estaba a punto de terminar. Cada vez que sucedía, apagaba la computadora, inclinaba la cabeza para mirar su rostro dormido y tranquilo. En ese momento siempre pensaba, noche oscura y silenciosa, seres queridos al lado, la felicidad no es más que esto. Cuando el último rayo de sol desapareció por completo, transferí todo el dinero que me quedaba a Mateo. Al fin y al cabo, estos días, él se había hecho cargo de todo mi dinero para comer y los gastos grandes y pequeños de la vida. No podía seguir debiéndole a la gente. Las luces del puente se encendieron una tras otra. Poco a poco también llegaron personas a pasear después de cenar. Miré la superficie tranquila del río, suspiré, y salté. Junto a mi oído se escuchó el silbido del viento. Oí que alguien en el puente gritaba. Alguien saltó al río. Rápido, vengan a salvarlo. Caí al agua del río. Estaba muy fría. ¿Qué está pasando? Claramente es verano. Mateo se despertó sobresaltado de una pesadilla. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse. La luz del dormitorio estaba apagada. Él llamó unas cuantas veces en la oscuridad. Tiago, ¿ya regresaste? Nadie respondió. Mateo encendió su teléfono. Originalmente solo quería ver la hora,
pero la pantalla de bloqueo mostró 2 mensajes enviados. Uno era un registro de transferencia con una pequeña cantidad de dinero. Y el otro era: gracias, Mateo. Mateo se apresuró a llamar por teléfono, pero solo le respondió una voz robótica fría. No tuvo tiempo de pensar mucho. Se puso una chaqueta y salió corriendo a buscar a Tiago. Mateo contactó al jefe de Tiago, pero la otra parte respondió que Tiago había terminado todo el trabajo a las 4 de la tarde. Y ya había recibido su salario. Al ver este mensaje, Mateo se detuvo. Al mirar hacia atrás, era el vasto mar de gente. No pudo encontrar a Tiago por ningún lado. Con esperanza, Mateo contactó a los compañeros de clase de Tiago. Contactó a sus profesores, incluso contactó a Paloma. Sin embargo, seguía sin tener resultados. Hasta las 11 de la noche, recibió una llamada de la policía. Dijeron que alrededor de las 6:30 de la mañana de la tarde de ese día, un estudiante había saltado al río. Cuando lo rescataron, ya no respiraba. El forense determinó que fue suicidio. Y él era el último contacto de Tiago antes de que saltara al río. Se necesitaba que Mateo fuera a cooperar para hacer una declaración. Mateo se sintió como si acabara de despertar de una pesadilla. Solo hasta que tocó la mano fría de Tiago, se dio cuenta. Tiago realmente había muerto. Aunque ya sabía que en algún día futuro, tendría que enfrentar este resultado. Pero cuando este día realmente llegó, Mateo todavía no estaba preparado. Sus lágrimas cayeron sobre el dorso de la mano de Tiago. Gritó: Tiago, maldita sea, ¿por qué te suicidaste? Él había perdido a sus padres hacía mucho tiempo. Tampoco había parientes con los que se pudiera contactar. Al final, el cuerpo aún así fue entregado a él. Llevó a Tiago a la cremación. Lo enterró. Todo el proceso no se lo contó a Paloma. Mateo pensó que ella no lo merecía. La verdad era así. Después de ese día, Mateo siempre investigó en secreto la razón del repentino suicidio de Tiago. Básicamente, no creía que Tiago, quien estaba tan animado cuando salió, pudiera llegar a estar tan desesperado como para saltar al río. Prestó atención al último pedido de entrega de Tiago. Según el jefe, la misión de entrega de Tiago ya había terminado antes de este pedido. Y la otra parte había especificado intencionalmente su cuenta. Al final, Mateo se basó en la dirección de entrega de ese pedido. Encontró a Rafael, la última persona que Tiago vio. Por supuesto, también a Paloma, quien se estaba duchando en su casa ese día. Justo en este momento, Paloma también vino a buscar a Mateo. Él estaba a punto de ir a buscar a Rafael y a ellos para ajustar cuentas por Tiago. No esperaba que se entregaran ellos mismos. Mateo se dio la vuelta. Vio a Paloma mirándolo a escondidas. Mateo, tengo algo que quiero preguntarte. Está relacionado con Tiago. Su voz era débil. No es de extrañar que después de hacerse popular en la escuela, el número de chicos a su alrededor fuera innumerable. Parece que no solo era por dinero. Pero a Mateo no le gustaba esto. Molesto, se dio la vuelta con la intención de irse. Pero ella fue más rápida. Bloqueó el camino de Mateo. Mateo, ¿no eres el compañero de cuarto de Tiago? Fui a su clase a buscarlo varias veces y no lo encontré. Fui a buscarlo a la casa alquilada. Resulta que el propietario dijo que ya había desocupado. Pregunté a mucha gente, solo para descubrir que eres su compañero de cuarto. ¿Puedes decirme dónde está Tiago? Entonces, ¿para qué dices que lo buscas? Mateo la interrumpió. Ella bajó la mirada, reflexionando por un momento. Quiero disculparme con él, fui demasiado impulsiva ese día. También es porque en este tiempo no he manejado bien las relaciones con otras personas del sexo opuesto. En realidad, la persona que realmente me gusta siempre ha sido él. Mateo se rió fríamente. ¿Quieres saber dónde está? De acuerdo, entonces te lo diré. Está muerto. Terminando de hablar, Mateo ignoró la expresión de asombro y los murmullos de Paloma. Pasó directamente a su lado. Al fin y al cabo, todavía tenía enemigos que resolver. En cuanto a ella, aunque era realmente detestable. Pero lamentablemente, su puño nunca golpeó a una mujer. Además, si dijo que todavía le gustaba a Tiago, entonces esta noticia era suficiente para que ella se atormentara por un tiempo. Paloma, como un chicle, se pegó a Mateo, como si estuviera poseída. Todos los días montaba guardia frente a la puerta de su clase. A cualquier clase que fuera Mateo, ella lo seguía, solo para preguntar por el paradero de Tiago. Mateo la veía todos los días sin arreglarse, y se pegaba a él como una sanguijuela. Era imposible deshacerse de ella. Abrió la boca para regañar. Paloma, el chico ha muerto. ¿Para quién estás actuando ahora con esta escena de afecto profundo? Mírate ahora, ¿sigues pareciéndote un poco a una joven heredera rica? Si quieres avergonzarte a ti misma, hazlo, pero sigues pegándote a mí, haciendo que yo también me avergüence. Paloma, que siempre había estado en silencio con la cabeza baja, levantó la mirada. Lo miró con ojos hinchados como nueces.
¿Puedes llevarme a verlo? Por favor, solo necesito verlo una vez. Mateo, por supuesto, no podía estar de acuerdo. Pero subestimó a Paloma. Ella lo siguió en secreto. Mientras Mateo iba a encender incienso por Tiago el fin de semana. Ella lo siguió hasta el cementerio. Mateo colocó la fruta y las flores frescas. De repente recordó que no traía encendedor. Tuvo que ir rápidamente a la tienda cercana a comprar uno. Cuando regresó, vio a una persona arrodillada frente a la lápida. Era Paloma. Llevaba el vestido que Tiago había descrito una vez. El vestido que llevaba cuando él la conoció hace unos años. Murmuraba cosas. Mateo se paró debajo de un árbol no muy lejos de ellos. Escuchó claramente. Ella dijo: Tiago, me equivoqué, realmente me equivoqué. Ese día no debí enojarme y romper contigo. Incluso si codiciabas mi dinero. No importaba. Después de todo, tú mismo trabajaste para mantenerme durante tanto tiempo. Tiago, debí haberte escuchado. Ese tal Rafael no es una buena persona. Me vio empapada por la lluvia. Dijo que quería que fuera a su casa a darme un baño caliente. Pero ¿quién iba a saber que quería hacer eso conmigo? Tiago, creo que nunca nos hemos besado en serio. Solo recuerdo la única vez que nos besamos. Fue cuando estaba enferma. Tomé medicina amarga. Apenas la probé y quise escupirla. Tú usaste tu boca para cubrir la mía, obligándome a tragar. Tiago, los días después de la ruptura, te extrañé mucho. Paloma habló durante un largo rato, desde que se enamoraron hasta cuando se conocieron. Tiago, hay algo en lo que te mentí. En realidad, el día que nos conocimos, no tenía intención de saltar al río. Solo vi que eras ingenuo y entusiasta, así que inventé intencionalmente una mentira. No te enojes conmigo, tampoco esperaba que, viéndote tan guapo, fueras tan fácil de engañar. Realmente te extraño mucho. Mateo se quedó bajo la sombra del árbol durante mucho tiempo. Se quedó hasta que sus piernas se entumecieron, y aún así no vio a Paloma irse. Decidió no quedarse más, caminó directamente hacia Paloma. Ella se sorprendió un poco al ver a Mateo, pero no se fue. Su expresión no era humilde ni inferior. Mateo se puso en cuclillas. A su altura de visión. ¿Qué quieres hacer? Tiago y yo todavía queremos hablar un rato. No intentes echarme. Dicho esto, hizo un gesto con la mano al conductor detrás. Mateo no prestó atención a sus palabras, sino que le preguntó: Paloma, ¿quieres saber cómo murió Tiago? ¿Qué? ¿Crees que la caja pequeña de condones en la casa de Rafael ese día fue preparada de antemano? La expresión de Paloma cambió de sospecha a pesadez gradualmente. Él sonrió. Claro que no, fue Rafael quien llamó temporalmente a un repartidor, junto con el pijama y la toalla que se enviaron. Y ese repartidor era Tiago. Rafael especificó intencionalmente su cuenta. Creo que ese día, Tiago en la casa de Rafael, no solo escuchó las palabras unilaterales de ese hombre. Quizás también escuchó la voz de la señorita Paloma. Por eso creyó. Imposible. Paloma se tapó los oídos, intentando negar con la cabeza. Eso no es todo, señorita Paloma. Mateo agarró la mano de ella que cubría sus oídos, obligándola a escucharlo. Pero esto tampoco importa. Porque en realidad ese día, incluso si él no se hubiera suicidado por este asunto, tampoco le quedaba mucho tiempo de vida. Tenía leucemia mieloide aguda, y no tenía dinero para el tratamiento. Dio la casualidad de que su analgésico también se agotó ese día. Si la señorita Paloma en ese momento hubiera transferido más dinero a la tarjeta que le arrojó, quizás aún podría haber vivido un poco más. No, esto no es verdad. Al ver la expresión desmoronada de Paloma, Mateo se fue satisfecho. Tiago, mejor amigo, en esta vida te vengué. En la próxima, tienes que esperarme. Desde ese día, Mateo se deshizo por completo de Paloma. De este fastidioso lío. Para ser más precisos, fue Paloma quien abandonó la escuela. Junto con ella, también abandonó la escuela Rafael, quien originalmente tenía la calificación para revalidar. Se dice, fue acusado de un delito, fue encarcelado. Luego fue golpeado y se convirtió en un vegetal, viviendo peor que muerto. Además, cada fin de semana que Mateo iba a visitar a Tiago, delante de la tumba ya había un ramo de flores frescas. No hace falta pensar para saber que fueron colocadas por Paloma. Mateo, como si estuviera lidiando con algo sucio, tiraba las flores de Paloma a la basura. Luego colocaba el ramo de flores que él mismo había elegido. ¿Qué es esto? Además, regalas crisantemos blancos. ¡Qué aburrido! A nuestro Tiago no le gustan este tipo de flores. Fin del texto completo.